Hay experiencias que la historia no ha relatado. De nuestra historia te contamos aquí con nuestras propias voces. Te damos la bienvenida a Crónicas de un Archivo Invisible. Historias de la comunidad LGBTIQA+, desde la misma comunidad para el mundo. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región. ¿Sabías que en Chile la homosexualidad era considerada un delito? Así es. Tal como lo escuchas, hace solo 26 años atrás, la homosexualidad y en general cualquier relación de personas del mismo sexo era una sanción que se pagaba con prisión desde la promulgación del Código Penal de 1875. La homosexualidad fue despenalizada en Chile el 2 de julio de 1999, con la promulgación de la Ley 19.617, eliminando la palabra sodomía del Código Penal que sancionaba con cárcel. Y por supuesto, como tenía su propia definición dentro del Código Penal, fue también la medicina la que comenzó en el siglo XIX a estudiar de cerca los patrones, conductas y rasgos físicos de, abro comillas, pacientes homosexuales. Esto es importante al considerar que las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis y más eran consideradas enfermas y que podían sanarse de, abro comillas, esta enfermedad. Pero eso no fue todo. Ante este nuevo escenario de sanción y diagnóstico, la prensa jugó un papel fundamental para seguir amedrentando y ridiculizando a la población LGBTIQA+ de la época. Y es que a finales del siglo XIX, y según la historia recopilada por el sitio Memoria Chilena, específicamente en el estudio de Carolina González, historiadora y magíster en estudios de género, llamado La sexualidad como representación y las representaciones de la sexualidad, la construcción del sodomita en Chile, 1880-1910, en Del Nuevo al Viejo Mundo, mentalidades y representaciones desde América, las relaciones homosexuales entre hombres se percibieron como una amenaza para la nación. El término maricón fue masificado siendo dos periódicos, Padre Padilla y La Lira Popular, los que incluyeron contenidos degradantes, usando la sátira para fomentar un estereotipo y anular a cualquier persona homosexual en su discurso y poder político. Esto según la historiadora. Yo creo que lo interesante es que la prensa opera como un dispositivo que reproduce unas normativas y un sentido común respecto a lo que hoy llamaríamos, ¿no?, la cis heteronorma, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en la prensa de diferente tipo, ¿no? Desde la prensa, por decirlo así, tradicional, tipo Mercurio, hasta la prensa satírica, ¿no?, que reproduce los estereotipos de género y sexualidad para, ya sea acusar a ciertas prácticas sexuales o bien burlarse de contrincantes políticos, ¿no?, al retratarlos como, por ejemplo, afeminados, ¿no?, ese tipo de representaciones, ¿no? Entonces, y en ese sentido respondo a tu segunda pregunta sobre si fue una práctica con un interés político detrás. La tiene, y la tiene en un momento, por lo menos lo que yo investigué hace ya bastante tiempo atrás, tenía que ver con cómo en la prensa habían ciertos escándalos, ¿no?, sexuales que se transformaban en escándalos públicos, ¿no?, relacionados, por ejemplo, con la iglesia. Entonces, cuando analizamos también las prácticas sexuales no normativas, ¿no?, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hacemos históricamente, porque se transforman en el tiempo en falsas equivalencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que encontré yo era que bajo el rótulo de la sodomía habían prácticas consentidas entre varones, por ejemplo, pero también había violencia sexual entre hombres y también había violencia sexual infantil. Entonces, el tropo de la sodomía, como lo señalan algunos autores,
encapsula, digamos, estas diferentes prácticas y de algún modo las vuelve equivalentes, ¿no? Y eso genera una serie de prejuicios, estereotipos y discriminaciones, ¿no? Porque no es lo mismo ser un sujeto con poder, ¿no? Como un religioso, por ejemplo, un cura. Habían acusaciones sobre curas que abusaban de estudiantes, y eso en un contexto también de lucha sobre la educación laica y religiosa, por ejemplo. Y eso es muy distinto a prácticas consentidas entre dos varones, ¿no? Entonces, y también es muy distinto a prácticas de violencia sexual entre hombres en contextos de sociabilidad, por ejemplo, popular. Entonces, hay una cantidad, digamos, de situaciones diversas. Por lo tanto, también la misma palabra homosexual adquiere diferentes sentidos y además no está todavía muy fijada en ese periodo, ¿no? Si bien ya empieza a circular a través de la sexología, ¿no? Una ciencia que en un primer momento, en el 19, se plantea como una ciencia que estudia las perversiones, ¿no? A diferencia de hoy, que es una ciencia que está preocupada, digamos, de placer sexual, ¿no? Entonces creo que esas distancias temporales son importantes, pero también porque hay diferencias, ¿no? Pero también lo interesante es cómo se reproduce, ¿no? La norma, la cis heteronorma, ¿no? Y en eso sí podemos de algún modo rastrear permanencias hasta el presente, ¿no? A propósito de ciertas discriminaciones hacia la población homosexual y LGTBI, de manera más amplia, ¿no? Con todo en contra, la homosexualidad, o volvemos a mencionar cualquier práctica sexual o romántica entre personas del mismo sexo, como también vestirse de maneras diferentes a lo establecido según el sexo de nacimiento, se expresó libremente en el mundo clandestino y bohemio. La noche, los lugares en el centro de Santiago, las fiestas y encuentros secretos eran parte de una salida a vivir escapando de las fuerzas policiales de ese entonces y sobre todo a la exposición. Sin embargo, años más tarde, y desafiando a la realidad, el 22 de abril del año 1973, en pleno gobierno de la Unidad Popular, un grupo de jóvenes se manifestaron en la Plaza de Armas pidiendo que se les dejara de perseguir y que el matrimonio fuera parte de alguno de los derechos civiles a los que pudieran optar. Por supuesto que con el tiempo, los periódicos de ese entonces publicaron el acontecimiento con distintos titulares peyorativos para quienes protagonizaron la manifestación. El 24 de abril de 1973, el periódico de izquierda El Clarín publicó en su portada un titular sobre la manifestación que decía: Colipatos piden chicha y chancho. Hicieron un mitin frente a calle Phillips. La revista Vea también hizo mención al hecho, pero fijándose en las formas y hasta en la ropa. Vestidos de manera estrafalaria, comenzaron a lanzar gritos y a bailar con movimientos feminoides y chocantes. Los insultos venían de todos los sectores políticos. Otro titular del diario El Clarín sorprende por su lenguaje. Repugnante espectáculo. ¿Y la policía? Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas. A medida que el tiempo iba pasando, y después de la conocida agitación nombrada como las Locas del 73, las disidencias de la época se guardaron nuevamente. El contexto impedía que tras esa protesta pudieran seguir reclamando por sus derechos y el golpe militar fue clave para derrotar cualquier ánimo de ser visibles. Sin embargo, y 11 años más tarde, nace la primera agrupación lésbica del país, posicionándola como pionera entre las disidencias sexuales en Chile. Su nombre es Ayuquelén. Estas comenzaron con el trabajo de visibilizar el lesbofeminismo en América Latina, idea que surgió en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe el año 1983. También el nacimiento de este colectivo se dio por motivo y respuesta al lesbicidio de Mónica Briones, quien, y según activistas disidentes, plantean que fue asesinada por agentes del Estado, siendo este conocido como el primer crimen de odio lésbico en Chile. Ayuquelén es una expresión mapudungún, que significa la alegría de ser, lo que aplicaría en este caso y para este colectivo, la alegría de ser mujeres lesbianas. Un 6 de octubre del año 1988, al día siguiente de uno de los principales plebiscitos de Chile, El Fortín, diario fundado en 1947, pero que tomó una relevancia importante en el país en la dictadura militar, al ser un periódico antipinochetista, publicaba en su portada Adiós General, Adiós Carnaval. Adiós Carnaval, adiós General.
Gobierno reconoció el triunfo del no, donde más abajo se leía la alegría ya está aquí. La alegría ya está aquí. La prensa reconocía el triunfo del no, el regreso a la democracia y la sociedad civil. Partidistas en contra de la dictadura militar comenzaban a rearmarse, siendo las disidencias, de la mano del movimiento de integración y liberación homosexual, un eslabón importante para posicionar demandas de grupos LGBT de aquel entonces. Con el pasar de los años, lo que en un momento carecía de bases organizacionales de los grupos de las disidencias sexuales, fue tomando forma, y gracias a un taller sobre derechos civiles realizados el 28 de junio del año 1991 en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, organizado por el Móvil Histórico o primera generación de la organización, se debatieron las demandas más importantes para los grupos disidentes. El medio Agencia Presentes reveló que dentro de las demandas en común y problemáticas surgieron el rechazo social, la educación sexual represiva, las violaciones a la libertad individual, los problemas en el trabajo y las dificultades de acceso a la salud de personas viviendo con VIH-Sida. Sin una reunión previa, los grupos disidentes se unieron y a pesar de tener diferencias importantes ideológicamente entre quienes participaron, la mayoría de las personas se unieron a la Gran Marcha del 4 de marzo del año 1992, convocada por organizaciones defensoras de los derechos humanos. La entrega del informe Rettig era el primer documento oficial donde se reconocía las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de la dictadura militar. Es por esto que para ese histórico 4 de marzo, alrededor de 10 homosexuales, en compañía de una fotógrafa simpatizante por el movimiento llamada Iris Colil, se pusieron a la cola de todos los asistentes y marcharon con máscaras y un lienzo que decía: "Por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual". Juan Pablo Sutherland, escritor, académico y activista que perteneció al Móvil Histórico de la época, nos cuenta los recuerdos de esa marcha y nos sumerge en lo que fue la atmósfera que se vivió en ese momento. Con ocasión del primer aniversario del informe Rettig, 4 de marzo de 1992, la Asamblea de Organizaciones de Derechos Humanos organizó una marcha por el centro de Santiago para exponer públicamente las demandas pendientes sobre la violación de los derechos humanos en Chile. Los dirigentes del Móvil comenzamos a ir a reuniones para solicitar su incorporación a la iniciativa. En un primer momento, nuestra presencia como militantes o activistas homosexuales creó algo de conmoción. Algunos se preguntaban qué relación había entre la represión política y las demandas de los homosexuales, gays y lesbianas. Los dirigentes del Móvil logramos que se entendiera por una parte el aporte de muchos de nosotros a la lucha contra la dictadura y en ese sentido que el concepto de derecho humano fuese ampliándose más allá del eje de la represión política. El inicio. La marcha todavía no comenzaba, las organizaciones se acomodaban de acuerdo a las indicaciones de la Asamblea de Derechos Humanos. Según todas las indicaciones, nos ubicaríamos al final de la marcha, es decir, en la cola, como recalcó un dirigente nuestro con cierta ironía. Antes de nosotros marcharían los trotskistas y un bloque estudiantil. Jaime, mi amigo profesor, sacaba de una bolsa negra una máscara blanca que dejaría a cada uno en el anonimato. Todos llevaban una. Se la puso torpemente y me preguntó si lo reconocerían de alguna manera. Me reí, le dije que sí, por su ropa típica de profesor secundario. Se puso más nervioso. Le comenté que era una broma. Nadie podría saber quién estaba detrás de esa máscara. La marcha era multitudinaria, nadie iba a fijarse en él. Marché pensando que algún día seríamos muchos más los que cruzaríamos la calle, un tiempo donde no habría máscaras para decir que deseábamos ser respetados desde nuestra diferencia. Esa gran batalla ya se asomaba. Los años 90 vendrían fuertes y acelerados para prometer la realización de un sueño. Caminábamos con nerviosismo por Alameda, algunos con más osadía y otros ni siquiera encubiertos. Muchas personas de otras organizaciones nos miraban con curiosidad y con cierto desprecio o desdén. No se entendía nuestra presencia. Jaime junto a otros activistas sostenía un pedazo de lienzo que anunciaba la primera aparición pública y callejera de nuestra organización. Algunos de nosotros nos miraban sorprendidos desde la vereda. Llevábamos en nuestras manos un texto que yo había escrito días antes. Describía nuestras demandas y gritábamos como letanía en el transcurso de la manifestación. Por nuestros hermanos caídos, no más discriminación. Por nuestros hermanos caídos, respeto a la diferencia. Los homosexuales, gays y lesbianas somos parte de este país. Exigimos respeto por nuestros derechos, no a la discriminación ni agresiones policiales, no a los desalojos ni a las detenciones callejeras arbitrarias.
Había sido un tiempo complejo todo lo que vimos antes de aquella marcha emblemática. Este inicio público fue una experiencia nueva. Durante años cada uno de nosotros se escondió tras una chapa, una representación de una biografía que no existía. Me voy a juntar con un amigo, con un primo, es un compañero de trabajo. No, es mi hermano mayor. Vivimos juntos, pero no somos nada. Un rosario de mentiras y justificaciones que se extendía en nuestra vida para justificar algo que no podríamos nombrar. Muchos arrancaron de sus familias e intentaron llegar a Santiago para vivir de alguna medida el anonimato. A veces sentía que ese éxodo parecía convocar a otro tipo de migraciones por obligación. Durante años tuve amigos que solo podían juntarse en casas para armar algún tipo de reunión y saber algo de la vida de los otros. Alguna vez el más viejo contó esas fiestas de toque a toque bajo la dictadura que había creado cierto tipo de gueto que para nosotros, para no caer detenidos. Muchas veces ese amigo se quedó sin poder volver a casa y corriendo entre la noche para escapar, como todos los chilenos, de la vigilancia policial y militar. La clandestinidad entre los homosexuales era doble: inventar la salida, borrar tu identidad y capear además la hostilidad de esa época. Joaquín Anticuario muchas veces recordaba ese tiempo difícil con algo de nostalgia a pesar de la represión. Todas nos conocíamos. Se desarrollaron ciertos protocolos clandestinos para reconocerse. Durante algún tiempo se reunieron formando un grupo llamado Integración. Comillas, Grupo Integración. Después del golpe del 73, los homosexuales no sabíamos qué iba a pasar. Los jóvenes estábamos muy asustados porque decían que iban a realizar un empadronamiento. Se acabó la noche y la bohemia. Todos los poquitos lugares de encuentro comenzaron poco a poco a morir, producto del toque a queda, incluso la famosa tía Carlina de Vigaceta. Texto de Juan Pablo Sartre. Y tal como ocurrió en abril de 1973, el desprecio fue parte de la jornada de protesta. Sin embargo, cada aparición con los años en la misma marcha del 4 de marzo determinó que en 1999 Chile eliminara la sodomía del Código Penal, terminando con la criminalización de la orientación sexual en el país. Como toda inclusión, la negociación y seguido diálogo con la política generó un inicio a lo que podríamos llamar una apertura cultural, ¿o no? El año 2001, Informe Especial, sacaba un extenso reportaje denominado Homosexuales en Chile, el fin del asombro, donde los primeros 4 minutos hacen la unión entre el humor y la homofobia, y cómo el chileno o la chilena promedio nombraba a los homosexuales. En Chile el humor y la homofobia se combinan en un singular criollismo. Hueco, maricones, trolo, travesti. Se le quemó el arroz, se le queda la pata atrás. ¿Te gusta el dedo sin uña? Cola, maraco. Ven el reloj por los dos lados. Puto, se le desordena el closet. Se dio vuelta el paraguas. Fleto. Le entró agua a la canoa. Se le apaga el califón. Durmió, chica. Le gustan las patitas chanchas. Se le rodan los pernos. Se le devuelve el disco. Maricones nomás, porque si son coleguillas, ¿o no? ¿Y cómo fue esa negociación? Dentro de un ciclo de obras dirigida por Ernest Orellana, se abordó las diversas temáticas que engloban estos hechos históricos en el país. Yeguas sueltas, que trata sobre la primera marcha en Plaza de Armas, pasando por Edmundo, un monólogo del mismo Ernest, y Pecando Nefando, la obra de archivo sobre la primera marcha homosexual en democracia del país, son los tópicos que se investigaron para poder llevar a cabo estas puestas en escena. Ernest cuenta sobre un interesante punto de vista que concluyó al investigar esta entrada a la democracia para la población LGBTIQA+ del país. En un contexto de postdictadura, de fin de dictadura, 1990 en adelante, suceden muchos ímpetus, muchos escenarios múltiples, de diversidades, de organizaciones sociales, de un sujeto y una sujeta principalmente heterosexual, que se ve rápidamente la necesidad de encontrar maneras de justicia, investigación, reparación y condena en torno a los derechos humanos, ¿ya? En ese marco yo creo que la gran discusión que inicia las colectividades homosexuales, que no surgen en los 90 solamente, sino que son un devenir de otras colectividades que previamente han ido
apareciendo para visibilizar y disputar ciertos imaginarios sexuales en determinadas épocas. Los colectivos de los 90, yo creo que una de las cosas más importantes y fundamentales que ponen en el escenario de la disputa de los derechos humanos, los derechos sexuales. Y cuando los derechos sexuales se disputan, se politizan para ser considerados también derechos humanos, el sujeto, la sujeta, ese cuerpo homosexual diverso, irrumpen de una manera política muy activa, porque disputas imaginarios también que incluso también son disputados también en la izquierda. Entonces hay una relación, una vinculación entre izquierda, sujetos, sujetas y cuerpos homosexuales muy interesante para mí, al menos, de revisar, sobre todo mirando desde un contexto en donde la discusión de aquello que es político en las corporalidades disidentes sexuales, que ya hay una distancia, ¿no?, al decirnos como corporalidades disidentes sexuales de corporalidades o identidades homosexuales. Precisamente ese disenso yo creo que es interesante pensarlo en términos políticos, ¿no?, como qué es lo que estamos, o qué varias cosas estamos pensando en términos políticos las disidencias sexuales, no vinculado esto a lo que se suele entender como institucionalidad política o incluso derechos sociales en el marco de la discusión política, sino cómo nuestras corporalidades, identidades disidentes, subjetividades, transgreden estos imaginarios heteronormativos que lo que también decían esos imaginarios heteronormativos es controlar una forma del pensar, una forma de habitar nuestras identidades, nuestros deseos, nuestras orientaciones y desorientaciones sexogenéricas. El disenso a ese control, a esa hegemonía es legítimo. En la medida va avanzando la movilización de las diversidades sexuales, en los contextos de los 90, los 2000, también van generándose las distancias al interior de los movimientos. Los conflictos entre identidades lesbianas, identidades gay, identidades transexuales, identidades travestis, más adelante también identidades no binarias, intersexualidades, pansexualidades, las formas diversas de habitar nuestros deseos y nuestras identidades que surgen también como expresiones de aquellos deseos. Han habido muchas disputas y eso es muy interesante porque da cuenta también de diversas formas de habitarse, pero lo que sí uno va reconociendo es que a medida que se va neoliberalizando Chile, el movimiento homosexual también va entrando en una lógica liberalista que neutraliza precisamente estos disensos sexopolíticos a la heterosexualidad. El paisaje nominado como diversidad sexual durante los 90-2000, que es parte de un contexto, yo no quiero parecer juiciando, porque uno tiene que entender que esto sucede en contexto de manera como formas de expresión también de esos contextos. Pero sí, la idea de la diversidad sexual daba cuenta de que la heterosexualidad también era parte de esa diversidad sexual, pero el problema es que la heterosexualidad es un orden de un dominio que controla, aún lo vemos en este escenario neofascista, quiere controlar nuestros deseos, quiere negarlos, niega identidades, rechaza la memoria de estas identidades y todas las caminos y rutas y desvíos para construir sujetos más legítimos. Creo que la disidencia sexual irrumpe en un momento también para disentir de la neutralización de la sexualidad, no heterosexualidad, en un marco de sistema cultural neoliberal, social, político. Esa normalización a aquello es algo que la pulsión política de nuestras disidencias sexuales no debería nunca olvidar, no debería abandonar, no debería dejarse seducir por el deseo que promueve el neoliberalismo como un
un intento también de individualizar nuestras identidades y corporalidades, sexualidades, porque las disidencias sexuales estamos en tentacularidad, en comunidad, y así deberíamos protegerlas. Somos refugios también. Acabas de escuchar Crónicas de un archivo invisible. Historias y hechos relevantes para la comunidad LGBTIQA+, desde la comunidad para el mundo. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.